Pero llama la atención cómo fueron elevando el nivel de ir generando el clima, ¿no? Para que se denuncie el fraude el domingo. Mañana empieza la veda. Hoy Massa va a estar en el colegio Carlos Pellegrini con estudiantes. Y mañana ya no se puede hacer campaña. Un par de días para reflexionar, para pensar. Antes era así, ahora las redes le quitan un poco esa prohibición y seguramente los candidatos seguirán trabajando, pero lo que sí es cierto es que ya está, que ya hay que decidir. No ha habido, desde la vuelta a la democracia, una elección en el que se acerque a los 50 puntos una persona que le dice a la población que la justicia social es una aberración. Ustedes piensen que en Argentina el 40% más o menos de la gente es pobre, pero que además esa justicia social, que por ahí no se entiende del todo qué quiere decir, abarca a la gran mayoría, el 80, el 90% de la población, hacen uso de esa justicia social. Hace poco en un focus group un joven dijo que estaba a favor de la justicia social porque si alguien roba en un barrio, el pueblo tiene que hacer justicia por mano propia. Es decir, eso entendía por justicia social. Y por ahí eso es lo que lleva a confusión en una parte, o en otra parte realmente dejó de interesarles ese concepto de justicia social que viene de la época de Evita. Bueno, yo creo que viene de antes, yo creo que en el irigoyenismo ya se hablaba, yo creo que esas discusiones se daban en la Revolución de Mayo, ¿no? Con Mariano Moreno. Yo creo que San Martín también estaba a favor de la justicia social, Belgrano estaba a favor de la justicia social, y es un concepto mucho más amplio de cómo vamos a vivir en comunidad, ¿no? De si 1, 2, 5, 10 tipos se van a quedar con todo, por las buenas o por las malas. Por ahí lo que ocurrió con el correr del tiempo es que esas malas se fueron disimulando, pero las malas artes se utilizan siempre para dominar a la población, y entonces la justicia social viene a equilibrar en parte, esa injusticia primigenia que rige en cualquier sociedad. Es decir, es tratar de solucionar en parte, de paliar las injusticias naturales de un sistema capitalista que existe en todo el mundo y hasta ahora no se ha demostrado otro que genere semejantes niveles de producción, que haya bajado la cantidad de personas que tienen hambre en el mundo, que dé salud a buena parte de la población. Antes la salud era para muy pocos. Es decir, es un sistema que funciona mejor que otros, pero que hay que sumarle justicia social. Bueno, hoy en Argentina está cerca de los 50 puntos una persona que dice que eso es una aberración. Ha dicho muchas cosas. Esa me parece que debería ser la principal razón para no votarlo. Si uno lee los medios, mira la tele, se informa, en los últimos días te hablan de un empate. Esas son las encuestas. Las encuestas fallan. Es difícil medir, hay muchas cosas para medir. La verdad es que cuando vos vas distrito por distrito, te encontrás con que a donde el peronismo ganó, hoy está sacando mayor diferencia que en la primera vuelta. Fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se ha hecho un excelente laburo. En donde el peronismo perdió, no se está agrandando la diferencia, salvo en algún distrito como Mendoza, que aporta muy pocos votos. En Córdoba, por ejemplo, que es donde ganó Macri, es decir, Macri en 2015 necesitaba sacar 44 puntos de ventaja ahí y un resultado parejo en la provincia de Buenos Aires para ganar la elección. Sacó 44 puntos de diferencia. Por eso todos sospechamos de que fue como el 4-0 Mundial 78 Argentina, ¿no? Bueno, sacó lo que necesitaba. Cuando hoy habla uno con quienes están trabajando en la provincia de Córdoba, dicen que la diferencia a favor de Milei no va a superar los 25, 27 puntos. Es decir, la diferencia va a ser mucho menor que la que hubo en 2015. Porque Massa va a sacar más que Scioli, que en ese caso había sacado 28 puntos, va a sacar 30 y pico Massa, dicen. Porque va a haber mucho voto en blanco. Porque hay muchos radicales, fundamentalmente, en Córdoba hay muchos radicales que no quieren votar a Milei. Y porque hay peronistas que desobedecen a Schiaretti y quieren votar a Massa. Cuando uno ve que Santa Fe está más o menos igual, que el norte está más o menos igual, pero que la provincia de Buenos Aires, vigorosa, enorme, tiene tantos votos más, y Córdoba ya no puede descontar esa diferencia, en principio uno le da la idea de que así, desarmando el país como
como se tiene que armar una elección, se da que gana Massa. Por las dudas, en todos estos días, la gente de Milei y de Juntos por el Cambio también vino batiendo el parche de que podría haber fraude. Esta mañana directamente se hizo una presentación ante la justicia. Es decir, que podríamos estar el domingo ante un triunfo de Massa y una denuncia de fraude de la derecha en Argentina. ¿Vos la tenés la denuncia, Nico? Así Hola es, a todos, discúlpenme que no lo sé. Buen día, Hola, Roberto, ¿cómo estás? Así es una denuncia que ingresó ayer al juzgado de María Servini de Cubrí, en tanto jueza nacional electoral, que de hecho ya tuvo una respuesta de la jueza. Ahora después te vamos a contar cuál fue la respuesta que dio. Pero es curioso porque anoche en la entrevista que dio en TN, Milei dijo que no habían hecho ninguna denuncia y que no pensaban hacer ninguna denuncia de fraude, excepto que el domingo vieran alguna irregularidad. Para cuando Milei decía eso, su hermana y su apoderado habían ingresado minutos antes o pocas horas antes este recurso, esta denuncia ante la justicia electoral. Hay que preguntarse si Milei sabe qué es lo que firman su hermana y su apoderado, o si no tiene ningún problema con mentir, que es algo que vimos que lo ha hecho en más de una ocasión. Lo cierto es que es curioso, vos me preguntabas a la mañana cuando vimos la noticia de la denuncia, si era una denuncia sobre la elección que pasó o sobre la que viene, y en realidad es miren, nos dijeron que en la elección que pasó hubo algunas irregularidades, así que presten la atención a la que viene para que no vuelvan a pasar, con particularidades. Repasemos los pasajes más llamativos del documento. Ahí, en primer lugar, en realidad habla de que, según la información recolectada, hay dos momentos en los cuales se puede hacer fraude. El primero, que es cuando se abre la mesa y que en esos casos algunos fiscales pueden retirar boletas de alguna de las fórmulas y que por eso dieron boletas de menos a la justicia electoral, pero aclaran, y esto también es importante, que ese momento no podría ser, digamos, el fraude ese es menor y no podría cambiar el resultado de una elección, lo cual también es importante respecto a lo que pasa el domingo. No, volvamos para atrás, por favor. Estamos todavía en la primera placa. Y después dice, hay un segundo paso, que es el momento en el cual las boletas salen de la mesa electoral y llegan hasta la Junta Electoral. Y ahí es llamativo porque lo que sugiere esta denuncia es que la Gendarmería Nacional Argentina cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral. De nuevo, por el tiempo verbal en el cual lo ponen, no queda claro si se refieren a algo pasado o al futuro, porque es algo imaginario, es algo absolutamente imaginario y que además pone a la Gendarmería Nacional en la mira, algo que nunca había sucedido. Al ser una denuncia sin pruebas y como un aviso a futuro, es más una declaración para decir el domingo, yo te avisé. Sí, es parte de la construcción de la narrativa. Veamos cómo continúa la denuncia porque es interesante. Los detalles en los que incurre. Dice, en un simple ejemplo, si en la documentación auténtica original dice la Libertad Avanza 40 votos y Unión por la Patria 10, consignan falsamente la Libertad Avanza 10 y Unión por la Patria 40. Básicamente dice que abren las urnas, que están selladas, ¿sí? Y que cambian el acta, el contenido del acta y también los votos que hay adentro de las urnas en el viaje que hay desde las mesas hasta la justicia electoral. Insiste, en estos casos intervendría la Gendarmería Nacional junto a los jefes regionales de cada país, haciendo especial hincapié en escuelas que no cuentan con centros de transmisión. Esto es, en las escuelas donde no se manda un telegrama rápido con los resultados, y esto no permitiría que se contrapongan, digamos, los resultados, que se comparen los resultados. Dicen que las personas que han comunicado estas denuncias prefieren mantenerse en el anónima, que supongo que es el anonimato, pero ni siquiera se molestaron. No solo no hay pruebas, sino que no van a mostrar quién lo dice. No. Y bueno, sigue diciendo que en el interior del país los controles son escasos o inexistentes y que para el momento del traslado las autoridades de mesa y los fiscales designados ya no tienen intervención, por lo que se facilita la tarea de quienes quieren cometer delitos semejantes. Básicamente dice que en las camionetas Gendarmería abre las urnas, cambia el contenido, las vuelve a cerrar, las vuelve a presentar antes de llegar a la Junta Electoral.
en la conclusión, esto es interesante, porque dice, señora juez, en conclusión, el operativo y la maniobra que desplegarían, fiel a su triste historia, es muy clara y simple, pero podría alterar el resultado de los comicios. Se refiere al peronismo, sin mencionarlo, porque claramente acá hablan de un sujeto concreto, desplegarían. ¿Cuál es la ellos. triste historia de fraude del peronismo? No se corrobora, está simplemente en los prejuicios y en la imaginación de la parte de la sociedad a la cual están apelando con estos mensajes. La gendarmería de Bullrich es la que dice que haría eso. Estaba pensando y después en eso. aclara, no contamos lamentablemente con un detalle de cuál podría haber sido la incidencia de lo ocurrido en las elecciones generales de octubre, pero entendemos que resulta de vital importancia ponerlo en conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Piden la intervención de la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina para controlar a los jefes regionales. No se entiende muy bien también por qué. Y que se instruyan a los delegados electorales a acompañar las urnas desde las escuelas a los centros de transmisión y posteriormente al lugar de su alojamiento, algo que ya sucede. Es decir, los delegados puede haber un delegado por partido siguiendo todo ese proceso y de hecho la jueza en su respuesta lo corrobora. Lamentablemente, y como ya hemos anticipado, la única información y prueba que contamos al respecto es lo recabado a través de redes sociales y personas que decidieron identificarse. Es decir, no hay información ni prueba, aunque de nuevo dan por sentado que lo ya ocurrido en las elecciones de octubre puede volver a pasar. Es todo una pieza de propaganda con la forma ¿La jueza ya le de un contestó? fallo. Sí. La jueza contestó en un documento donde dice, bueno, por un lado se denuncian posibles delitos, doy curso al fiscal electoral para que considere si los debe investigar o no. Es decir, se los saca de encima. En lo que hace al traslado, ratifica que efectivamente los fiscales de su representada podrán participar de las tareas de custodia y seguimiento de las urnas y documentación electoral, tal como lo establece el artículo 106 del Código, es decir, esto ya está, ya es así. Y en cuanto a lo de la participación de la Armada y de la Fuerza Aérea, dice que eso se encuentra a cargo del Comando General Electoral en cabeza del Ejército Argentino, con lo cual se lo deberían ir a pedir al jefe del Ejército para que en el diseño del operativo incluya otras armas, si así lo considera necesario, que también es una forma de sacárselo de encima. Básicamente la jueza Servini, que si hay algo que no es tonta, no quiso, digamos, dar nada que pudiera luego tomarse como un prejuzgamiento, pero se lo trata de sacar de encima y de correrse del asunto. Pero llama la atención cómo fueron elevando el nivel de ir generando el clima, ¿no? Para que se denuncie el fraude el domingo. Me pregunto